pido que nos hables, que uses, Señor, mi vida hoy para traer un mensaje que sea de bendición y que impacte esta generación. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, muchachos, resulta que hace 8 días cumplí años. Gracias. Gracias. Cumplí 20. Bueno, está bien, 22. No, mentiras. Cumplí 32 años. Lamento desilusionarlos. Sé que me veo mucho más joven. Pero cumplí 32 años y me veía muy confrontado porque seguía haciéndome la misma pregunta. Seguía viendo que todavía estaba trabajando en áreas de mi alma, que todavía estaba trabajando en aspectos de mi identidad y que todavía resonaban cosas de mi niñez que yo pensé que ya había bloqueado, que yo pensé que ya había subsanado. Y entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, tengas 17, tengas 22, tengas 40 y pico, vas a tener que lidiar siempre con 3 preguntas. La primera de ellas, ¿quién soy? La segunda, ¿qué define tu persona? Pero la tercera, y la que de verdad me voló la cabeza, es ¿qué tan sano estás? Y no estoy hablando de la parte física, porque todos podemos tener una vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, pero ¿qué tan sano estás en tu interior? Porque del nivel de sanidad en tu identidad es de donde brota todo en tu vida. Voy a repetir eso. Del nivel de sanidad en el que tú estás, en el que está tu identidad, es de donde brota todo en tu vida. Si estás buscando ser mejor papá, buscando ser mejor hijo, si estás buscando ser mejor amigo, incluso mejor empresario, tienes que sanar tu identidad, tienes que sanar tu corazón, porque lo que haces fluye desde lo que eres. Y si sanas quién eres, vas a mejorar lo que haces. Cuando entendí esto, también vi que nuestra vida es un cúmulo de decisiones y que al final nuestro futuro termina siendo ese resultado de decisiones que tomamos y que nos llevan a estas consecuencias. Y muchos de nosotros nos encontramos repitiendo un ciclo. Nos encontramos repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y entonces usted se pregunta, ¿yo por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Yo por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Por qué en mi vida parece que todo está estancado? Pues resulta que tenemos que ir a sanar la raíz. Porque si sanamos quiénes somos, vamos a mejorar lo que hacemos. Nuestro futuro es el resultado de cada una de las cosas que vamos realizando en nuestra vida. Y si podemos sanar esas decisiones, si nuestra identidad es sana, nuestro futuro también lo será. Dile a la persona que tienes al lado, hoy vamos a visitar el pasado. Ahora dígale al que dejó como segunda opción, hoy vamos a visitar el pasado. Vamos a ir a la palabra de Dios, a un versículo que cuando lo leí en mi tiempo devocional, como les decía, me voló la cabeza. Cuando uno suele leer las epístolas del apóstol Pablo, él hacía unas introducciones. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, yo, Pablo, siervo de Cristo. Él sabía quién era, él sabía su identidad, él estaba seguro a qué estaba llamado. Pero ya no estaba usando su viejo nombre, Saulo, sino que decía yo, Pablo, su nuevo nombre, su identidad. Pero encontré un versículo en el Antiguo Testamento donde David hace lo mismo, pero con un giro distinto. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Y dice, estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí por ningún lado dice el gran rey de Israel. Por ningún lado está hablando de su poder, de lo que él había alcanzado. David sabía quién era, pero sabía que rey era algo que él hacía. Y resulta que todo lo que David pudo lograr como rey salía de la identidad que él tenía en Dios. Salía de esa relación que él pudo tener con Dios. Y vamos a ver entonces lo primero que quiero explicarles el día de hoy. Tu origen no es tu identidad. Voy a repetir eso.
tu origen no es tu identidad. Si ustedes ven, el versículo que acabamos de leer comienza diciendo, David, hijo de Isaí. Muy poco se habla en la palabra de quién era Isaí. Muy poco se ha ahondado acerca de cómo era Isaí. Y cuando David empieza este capítulo diciendo que él es hijo de Isaí, no estaba diciéndolo como, wow, es que soy hijo de Isaí. Por el contrario, estaba diciendo, soy hijo de Isaí, vengo de allá, vengo de abajo. Porque David nos está dando un contexto. David nos dice, miren de dónde me sacó Dios y miren hasta dónde me llevó. Y él empieza diciendo que es hijo de Isaí porque su historia con su padre se vio marcada desde el comienzo. Si ustedes bien recuerdan, cuando Samuel estaba buscando ungir al rey de Israel, va a la casa de Isaí y le dice, Isaí, tráeme tus hijos. Isaí le trae 6 hijos y comienza Samuel, este no, este no, este no, puede que este sí. Y el Señor le dice, recuerda, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Este no, este no. Venga Isaí, usted no tiene otro hijo por ahí. ¿Cuántos aquí son papás? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Yo creo que para ustedes el hecho de perder un hijo, así sea 30 segundos en el supermercado o en un centro comercial, se convierte en un trauma. Pero Isaí había dejado a su hijo en el campo, no lo había traído. Para él no era importante David, porque David para Isaí representaba más bien un siervo, representaba un esclavo, no lo veía como hijo. David fue tratado como sirviente, no como hijo. Sus hermanos estaban en el ejército, estaban en círculos sociales importantes, pero David estaba cuidando las ovejas. David estaba relegado en el campo. Incluso cuando lo envían a llevar el alimento a sus hermanos, cuando estaban en la batalla, lo vieron como un mandadero. Pero miren algo importante, la fidelidad de David en medio del menosprecio lo posicionó para un momento extraordinario. Y esto va para ti. Tu fidelidad cuando otros te menosprecian te posiciona para momentos extraordinarios. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Porque cuando iniciamos desde pequeño, cuando empezamos y no menospreciamos cualquier cosa que nos toque hacer, por mínima, Dios ve las intenciones de nuestro corazón y va a ver que estamos listos para ir al siguiente nivel. La casa de Isaí para David era un lugar de servidumbre, de olvido, de rechazo. Aunque Isaí significaba hombre rico, hombre próspero, para David significaba la nada. Para David venir de un padre que tenía dinero pero lo trataba como siervo era decir, mira de dónde me sacó Dios. David conocía su origen, pero nunca se limitó a su origen. David reconocía que venía de un lugar donde quizás había sido abandonado o menospreciado, pero nunca se limitó a ese menosprecio. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita hacer en esta noche. Reconocer que tenemos un origen, pero no limitarnos a ese origen. Papá te abandonó, pero no quieres hablar de eso. Mamá te insultó, pero te niegas a hablar de eso. Recuerda, David aceptó su origen, perdonó su origen, pero nunca se limitó a su origen. Tu origen hay que reconocerlo, no lo puedes bloquear, no puedes hacer que tu pasado no existe, como si no tuvieras una historia, como si Dios te hubiera puesto hoy en la actualidad y atrás de ti no hubieran unas páginas escritas. Hay que reconocerlo, pero hay que sanar ese pasado. En lo personal, yo soy hijo de Esther y Fernando. Hoy lo puedo decir con amor, con gratitud, con honra, con respeto, pero déjenme decirles que si Dios no hubiera sanado en mí tantas cosas, hay muchas cosas que me hubieran limitado. Muchos de ustedes saben que mi papá no fue un papá presente, por el contrario, yo vine a conocer a mi papá a los 16 años. 16 años habían transcurrido en mi historia hasta el día que mi mamá me dice, encontré a su papá, ¿lo quiere conocer? ¿Qué dice todo niño que quiere conocer a un padre? ¿No es su historia? ¿Me equivoqué? ¿No? Sí. Aquí hay otros hijos de papás ausentes, ¿verdad? Uno en esa ilusión de conocer a su padre quiere encontrarse con un papá que abraza, con un papá que
que acoge, con un papá que te da su paternidad. Por el contrario, me encontré con una historia totalmente distinta. Un padre que no quiso reconocerme, que no quiso aceptarme como hijo, y ahí quedó otra vez en mi mente el eco del enemigo que me decía: nadie te va a amar, eres un abandonado, eres un rechazado. Y cada vez que una amistad en mi vida se dañaba, que una relación se dañaba, que alguien se alejaba de mí, volvía ese eco a mi mente: eres un rechazado, eres un abandonado, nadie te va a amar. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a usar partes de tu pasado para limitarte. Pero también te tengo una buena noticia: el Espíritu Santo, su espíritu de adopción, te acoge como hijo y sana en ti esa orfandad y te da la paternidad de Dios. Hoy en día puedo decir que es un área de mi vida que Dios ya sanó y que, aparte de recibir su paternidad celestial, también me ha dado 3 padres aquí en la tierra. Déjenme contarles un poco. Hace 6 años falleció, para mí, la única persona que yo veía como figura paterna. Era mi tío. Me trataba como hijo, me hablaba como hijo. Para mí él era mi papá. Y de un momento a otro, un infarto fulminante y nos deja. Y vuelve el enemigo a mi mente: eres un abandonado, eres un rechazado, nunca vas a tener un papá que te ame. Y cuando viene esa sanidad a mi interior y el Espíritu Santo en su espíritu de adopción me da la paternidad de Dios, no solo lo sanó en el plano espiritual, sino que también me ha dado 3 padres aquí en la tierra: el pastor Andrés, el pastor Juan Pablo y el pastor Ramón, que además me tratan como un hijo bobo. Yo voy para arriba, yo voy para abajo con ellos, me están formando, me enseñan, me dan el privilegio hoy de compartir una palabra con ustedes. Créanme que Dios puede sanar esa orfandad en tu vida si vas a tu pasado, encuentras la raíz y no permites que el enemigo te limite. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede sanar esa parte en tu vida, pero escucha esto: aunque soy hijo de Fernando, no soy Fernando, soy Sebastián. Perdono a mi papá, honro a mi papá, quiero a mi papá, pero no me limito ni dejo que mi historia se limite por cómo fue mi origen. Lo segundo, ¿qué hizo entonces David con esto? Lo primero que él entendió fue que su origen no definía su identidad. Lo segundo es que David honró a Isaí. David decidió darle a su padre un lugar y una posición, pero también confió en su Padre Celestial. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos leído el Salmo 23 muchas veces. Pero mira cómo cambia el contexto de este versículo habiendo meditado en lo que acabamos de meditar. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Los estudiosos de la palabra dicen que David escribe este versículo, este capítulo, cuando aún estaba en el campo, cuando aún pastoreaba ovejas. Es decir, todavía estaba en la casa de Isaí. Y miren que David no está escribiendo: Isaí es mi todo, nada me faltará. Mi trabajo es mi todo, nada me faltará. Dijo: el Señor es mi pastor. En medio del abandono, en medio del menosprecio, en medio del campo donde estaba cuidando las ovejas, dijo: mi futuro no depende de Isaí, depende del Señor. Vengas de una familia buena o de una familia con un pasado no tan bueno, el enemigo siempre va a querer usar tu pasado para limitarte. Pero mira esto: Dios usará tu pasado para llevarte a algo extraordinario, pero el diablo lo usará para quebrarte o limitarte. Y ahí es donde aparecen esas 2 voces que en los dibujos animados aparecían antes. Aquí tienes la parte de Dios hablándote: hijo, sal adelante, tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres redimido, tú eres restaurado. Pero por aquí está otra voz diciéndote: usted es abandonado, usted es un fracasado, usted es un deprimido, usted no sirve para nada. ¿Qué voz estás escuchando hoy? Porque muchas veces elegimos justificarnos en la disfuncionalidad de nuestra familia. Y entonces, si tu papá te abandonó, es que él me abandonó, yo no sé amar. Si tu mamá te golpeaba, es que es la única forma de amor que yo conozco. Si tus relaciones no funcionan, te justificas en cómo fue que viviste tu infancia.
pero no puedes usar tu disfuncionalidad familiar para justificar tu disfuncionalidad personal. Voy a repetir eso. No puedes usar tu disfuncionalidad familiar para justificar tu disfuncionalidad personal. Siempre vas a encontrar un motivo para justificar por qué las cosas salen bien o salen mal. Generalmente cuando estás cometiendo un error, cuando las cosas no salen bien, encuentras un motivo. Ah, no, es que mi familia era así. Ah, no, es que mi papá era un borracho. Ah, no, es que mi papá nos abandonó. Ah, no, es que mi papá le pegaba a mi mamá. Ah, no, es que la única forma que yo conocí fue la infidelidad de mi padre hacia mi madre. Por eso no soy estable en las relaciones. Es que mis padres se divorciaron, yo no conozco el amor. Estás justificando tu disfuncionalidad personal en una disfuncionalidad familiar. Y hoy es el día en que Dios nos ha traído a este lugar para sanarlo desde la raíz. 3 cosas que Dios va a sanar en ti a través de Isaí. Y yo quiero que cada vez que yo diga Isaí, usted piense en qué es Isaí para usted. Yo lo tengo claro, yo ya lo identifiqué, ya sé quién es Isaí en mi vida, pero ¿quién es Isaí para usted? Identifíquelo en su pasado, su mamá, su papá, una situación, una palabra quizás que le abandonó. Lo primero que Dios quiere sanar en tu vida es la identidad. Y esa identidad está relacionada con quién eres, con qué haces, con qué te llamó Dios a cumplir ese propósito en la vida. Y dice David en el Salmo 23, Él restaura mi alma. Es decir, que Dios sana mi identidad, Dios sana mi corazón. Y si estás tomando nota, quiero que escribas esto. Yo soy quien Dios dice que soy. Tú no eres lo que Isaí dijo que tú eras, tú no eres lo que tu papá dijo que tú eras, tú no eres lo que tu mamá dijo que tú eras, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y esto es poderoso, porque cuando empiezas a creer eso en tu mente y en tu corazón, te das cuenta que todas esas voces que te hablaron desde la infancia, que te hablaron en tu adolescencia, todo aquel daño, todo aquel vacío, todo aquello que quedó marcado en ti, pierde sentido. Porque no eres lo que el mundo dijo que tú eres, que tú eras. Eres lo que Dios dice que tú eres. Romanos capítulo 8, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Cuando yo leía esto, entendía que el Espíritu Santo es un espíritu de adopción y que antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida, antes de intervenir, antes de cambiarlo todo, va a mostrarnos a Dios como Padre y a nosotros como hijos. Porque cuando entiendes esto, entiendes que tu pasado no tiene relevancia. Tu Isaí era infiel, tú no vas a ser infiel. Tu Isaí era depresivo, tú no vas a ser depresivo. Tu Isaí era deprimido, tu Isaí era flojo, tu Isaí era abandonador. Tú no vas a hacer eso. Tú no eres Isaí, tú eres quien Dios dice que tú eres. Isaí es tu origen, pero no es tu identidad. Pero muchos siguen creyendo esas voces que de pequeños les dijeron: no sirves para nada, eres un inútil, eres un fracasado, no vas a poder avanzar nunca en la vida. Y hoy Dios te dice a todas esas cosas: no, no, no. Tú no eres eso. Por el contrario, eres amado, eres inteligente, eres próspero, eres íntegro, eres adoptado por Dios. ¿Saben por qué David fue a pelear contra Goliat? Saúl le ofreció 3 cosas a David. La primera, ¿alguien sabe? Casarse con Mical, pero eso es otra prédica que vamos a tener más adelante. La primera que le ofreció fue riquezas, pero David no necesitaba riquezas. Primero porque su padre era rico, y segundo porque David sabía trabajar. Desde muy pequeño David cuidaba ovejas, él sabía trabajar. Lo segundo que le ofreció fue casarse con su hija Mical, pero como les dije, eso es tema de otro mensaje. Y lo tercero que le ofreció Saúl a David fue eximir a su familia de impuestos. David, la motivación de David para pelear contra Goliat fue eximir a su padre de impuestos. Es decir, David peleó por amor a Isaí.
¿Ven lo que es sanar realmente desde la raíz? David podría decir, no, yo estoy resentido, mi papá me abandonó, mi papá me menospreció, mi papá me trataba como la servidumbre. Pero David eligió sanar su origen y decidió pelear por amor a su padre. Perdona a tu Isaí y recibe la paternidad de Dios. Gloria a Dios. Lo segundo que Dios quiere sanar en tu vida es tu cultura. ¿Qué fue lo primero? Tu identidad. Es quién eres. Lo segundo que Dios quiere sanar es tu cultura, es la forma en la que vives, es esos paradigmas, esas costumbres, esas cosas que traes que te pueden terminar alejando de Dios. Dice el mismo Salmo 23, me guía por sendas de justicia. Puede que tu Isaí te haya llevado por las sendas incorrectas. Tu Isaí te enseñó a mentir. Tu Isaí te enseñó a tomar. Tu Isaí te enseñó el camino que te desvió de Dios. Pero Dios te dice, yo te voy a guiar por sendas de justicia. Y aquí va lo segundo que quiero que anotes. Puedo vivir como Dios dice que puedo vivir. La cultura bajo la cual tú debes vivir es la cultura del reino. Y para muchos sé que es difícil lidiar con todas esas costumbres que hay en nuestros hogares. En mi caso, mi madre fue la primera persona que conoció del Señor realmente. Mi madre fue la primera cristiana en medio de una familia católica, idólatra, donde rezaban el rosario, donde adoraban imágenes, donde le rendían culto a San no sé qué, bueno, y un montón de situaciones. Pero ella decidió romper con un patrón de idolatría que había en mi familia. Decidió decir, yo voy a vivir bajo la cultura de Dios. Hoy en día, toda mi familia es cristiana. ¿Qué estás rompiendo tú en tu familia? Que aunque puedas sentir que va en contra de la cultura, se está alineando a la cultura de Dios. Quizás en tu casa todavía beben. Quizás en tu casa creen en el horóscopo. Quizás todavía hay agüeros. No está mal que tú digas, yo no creo en eso. Yo creo en la bendición que viene del cielo. No eres desleal si tu primer lealtad está en el corazón de Dios. No importa si por un momento te paras en la brecha y dices, yo no voy a creer en eso porque eso no le agrada a Dios. Porque tu corazón debe serle leal, es al reino de los cielos. Luego sí, con tus padres. Y un tercer punto, y donde me quiero detener un buen rato, Dios quiere sanar tu prosperidad. Y es la forma en cómo administras tus recursos. Y así como en las dos primeras les dije una frase para que anotaran, en esta es, puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. Retomemos. Lo primero que Dios quiere sanar es nuestra identidad. Lo segundo, nuestra cultura. Y lo tercero, nuestra prosperidad. Quiénes somos, cómo vivimos y cómo administramos. Cuando podemos ir a sanar desde la raíz nuestra identidad, vamos a poder tener una vida próspera. Dice David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu provisión no proviene de tu apellido, tu provisión no proviene de tu familia ni de tus contactos. Tu provisión debe venir del reino de los cielos. Y Dios no quiere prosperarte solo con recursos, sino enseñándote a administrar con justicia. Hay un salmo que me encanta, que es el Salmo 1. En sus primeros 3 versículos dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que llega a su tiempo, da fruto, sus hojas no marchitan, y todo cuanto hace prosperará. Está hablando de una persona que ha determinado en su corazón ser justo. Otro salmo que escribió el mismo David, Salmo 37, versículos 25 al 26. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. David decidió que aunque su padre era rico, su provisión, su prosperidad y su bendición no las iba a heredar de su padre, sino que él conectó su provisión a la casa del Señor. Él conectó su provisión al cielo. Y eso es lo que quiero que quede en tu corazón el día de hoy.
No importa si tus papás tienen o no tienen recursos. No importa de dónde vienes ni cuál ha sido tu pasado. Si conectas tu corazón a la palabra del Señor, a conectarte realmente al corazón del Padre, tu provisión vendrá del cielo. Tu provisión no es Isaí, tu provisión es Dios. Y Dios quiere bendecirte para que puedas ser de bendición a otras personas. Dios no solo quiere bendecirte para que acumules y acumules riquezas. Dios no quiere bendecirte para que digas, es que yo soy multimillonario. Dios quiere bendecirte y prosperarte para que puedas ser bendición a otras personas. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y recuerda que 3 puntos anteriores leíamos en el Salmo 23 que David le pedía al Señor: restaura mi alma. David entendió que el principio de la prosperidad es sanar su corazón, que el principio de la prosperidad es sanar su identidad. Porque si logras sanar tu identidad, sanas tu prosperidad. Porque si logras sanar tu identidad, sanas tu cultura, pero sobre todo sanas la forma en la que puedes administrar los recursos aquí en la tierra. David ponía primero a Dios, pasó toda su vida buscando la manera de honrar a Dios y aunque falló varias veces, colocó a Dios en primer lugar. En el segundo libro de Samuel, en el mismo versículo con el que empezamos este mensaje, pero en el versículo 16, dice: Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Resulta que David tenía sed y estaban en medio de una batalla. Y 3 valientes dijeron: mi rey, mi rey, mi rey, mi señor, yo le traigo agua. Siempre hay personas con iniciativa. Y van y se atraviesan el campo de los filisteos, exponiendo su vida, y le traen agua. Y David decide hacer esto y decir: esto es para el Señor, porque la vida de esos 3 hombres no la valgo yo. David puso en primer lugar a Dios. Ahora piensa y reflexiona. ¿Estás colocando en el primer lugar a Dios? En medio de tus decisiones, en medio de lo que haces, en medio de tu trabajo, en medio de cada una de las relaciones que has podido tener, ¿estás colocando en primer lugar a Dios? En realidad Dios es lo primero en lo que piensas, Dios es lo primero en lo que meditas al despertarte, o lo primero que coges es tu celular. ¿Qué es lo primero que haces cada mañana? ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes tu salario? Y esto es controversial. La gente, yo aprendí desde muy pequeño el principio del diezmo, porque vi cómo mi casa fue prosperada por muchos años, porque vi a mi mamá separar siempre el diezmo para el Señor. Y aunque en ese tiempo yo estaba alejado del Señor, yo siempre la observaba y yo decía: ¿esta señora qué? Es plata que podríamos tener para nosotros, es plata que podríamos usar para mi mamá, sagrado, el diezmo de ella y el diezmo de la empresa. Y vi como durante 7 años fuimos una empresa próspera, fuimos una familia bendecida, fuimos una familia que fue usada para bendecir a otros. Y cuando yo vuelvo a los caminos del Señor, lo primero que hice el día que volví a una iglesia por primera vez fue separar para el Señor parte de mi diezmo. Fue eso, fue entregarle a Dios. Y yo le dije: mira Dios, no tengo ni idea por qué lo estoy haciendo, pero vi un ejemplo, pero vi que alguien lo hizo. Y no lo hago por las bendiciones, lo hago por obediencia. Esto es para ti. Y desde ese día nunca le he fallado al Señor con mis diezmos y con mis ofrendas. Porque siempre he entendido que es un principio que abre prosperidad, que abre bendición, que te catapulta a nuevos niveles de provisión. Y hay algo que me gustaría que entendieras, y es que siempre que coloques a Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de tus cosas. Siempre que pongas a Dios como prioridad, Dios te va a poner como prioridad. Pero si hay cosas en tu vida, y esto ya lo he dicho anteriormente, si hay cosas en tu vida que ocupan el primer lugar, el segundo, el tercero o el cuarto,
vas a tener que perder para que Dios ocupe el primer lugar. Pero créeme que perder en Dios siempre es ganar. Hoy soy algo muy lejano a lo que es mi papá. Dios ha restaurado mi identidad, sé quién soy. Dios restauró mi cultura porque vivo como Él me ha dicho que viva. Dios ha restaurado mi prosperidad porque tengo lo que Dios quiere que tenga. ¿Y sabes por qué? Porque no le confié mi futuro a Fernando, que es mi papá. Le confié mi futuro a Dios, le confié mi futuro a mi Padre Celestial. Y perdoné a mi papá, perdoné mi pasado, hice las paces con ese vacío que dejó la orfandad en mi vida. Y recibí a Dios como mi Padre y entendí que todo hacía parte de un plan perfecto. Tampoco puse mi confianza en mi madre, porque aunque fue próspera por mucho tiempo, después empezamos una crisis familiar. Después les cuento de eso, muchos ya lo saben, parte de nuestro testimonio. Y hoy en día puedo decir que aporto mucho en mi casa. Y le doy a mi mamá y le digo, para esto, pero quiero que entiendas que vas a honrar más a tus padres cuando prosperas que cuando dependes de ellos. ¿Cuántos son papás acá? Recuérdenme. Yo sé que ustedes están felices cuando su hijo le dice, papá, tome esto. No, papá, deme para acá gaseosa, deme para acá esto, deme para… No. Empieza a entender que el principio de la prosperidad siempre está en que es mejor dar que recibir. Porque cuando tú das, Dios se encarga de que tú recibas la recompensa. Colócate de pie, por favor. Hoy Dios quiere restaurar tu identidad, tu cultura y tu prosperidad. Y como siempre, como nos ha enseñado nuestro pastor Andrés y el pastor Ramón, trae una frase que concluye y que nos ayuda a reflexionar un poco sobre esto. No puedes cambiar de donde vienes, pero sí puedes sanar lo que eso dejó en ti. Hoy Dios te recuerda que no eres un error. En el Espíritu me muestra que aquí hay muchos pensando que son un error. No eres un error, eres el Hijo de Dios. Y si sanas tu identidad, vas a poder cambiar tu historia. Y el mensaje del día de hoy se tituló Vuelve a ser hijo. Lo dejé para el final el título para que entendieras que Dios te está esperando, que quizás te alejaste, dejaste que lo que el mundo dijo, lo que tu padre dijo, lo que los demás dijeron de ti hiciera una herida en tu corazón tan fuerte, tan difícil, que al día de hoy no has podido sanar.